Bueno chicos, buenas noches. Volvemos a nuestra clase virtual. Esperemos la siguiente semana si nos podamos ver. Habíamos quedado en el tema de plan organizacional, que fue lo último que vimos el lunes, ¿ya? Entonces, para retomar y no perder la secuencia. El anterior lunes de la anterior semana vimos plan de producción. El miércoles el plan operativo y este lunes que pasó el plan organizacional. El plan organizacional tiene más detalle para explicarle a ustedes con respecto al de producción y el operativo. ¿Por qué? ¿Y por qué se da esto? Porque el plan organizacional, para mí, ustedes están más involucrados desde ese punto de vista que desde un plano de producción o un plan operativo como tal. Ustedes en sus futuras funciones como contadores van a estar involucrados en los planes organizacionales, en cómo se analiza, cómo lo contrastan, elaborando parte de algún programa organizacional y viendo cómo se comunica el personal. Entonces, por ende, en este caso, esta clase es un poco con más tiempo para poder abarcar e ir detallando el plan organizacional. Entonces, dando continuidad a esto, cómo se realiza, se tiene una estructura para desarrollar el plan organizacional. Si nosotros estamos hablando de personas, si estamos hablando de cargos, de la organización como tal, lo primero que nosotros debemos de tener en mente es los organigramas, ¿no? Cómo se va a estructurar la empresa como tal, cómo se va a organizar, qué cargos va a tener, quiénes son los responsables de qué, en qué niveles se van a encontrar las personas. Y de esta manera también es más factible poder llegar a saber unas escalas salariales, poder llegar a saber cuánto personal necesito. Yo en su momento les hablaba, existen algunas empresas que lo ideal llegar a tener algo que se llama planilla autorizada, es decir, que cada área tiene su planilla y que si necesitan un trabajador más tienen que explicar para qué funciones va a ser, por qué, y no porque el jefe del área dijo necesitamos a alguien más, ¿no? Sino justificar cómo y por qué para poder alterar el plan organizacional, incluir un cargo más, una persona más y poder llevar todo a detalle, ¿sí? Entonces, arrancamos con el tema de organigramas, el plan organizacional, para determinar cómo se va a llevar adelante la empresa, cómo se maneja, qué necesito y también, aunque no lo crean, no solamente es personas, espacio. ¿Dónde voy a poner a tanta gente? Cuando una empresa comienza a hacer su plan organizacional conscientemente, también en paralelo comienzan a ver dónde voy a poner estas personas, ¿no? ¿Dónde voy a colocar este gerente, este subgerente, este jefe, este responsable, estos operarios? ¿Dónde va a ser el área de casilleros, vestir, baños, todo? O sea, se viene un sinnúmero de cosas cuando yo ya comienzo a ver el tema del plan organizacional, no solamente en papel, esto también se lleva más allá, ¿no? Entonces, hablamos del organigrama desde el punto de vista de ir viendo cómo se forma la estructura de la empresa, cómo hago mi plan, ¿ok? Cuando yo ya tengo mi estructura, yo ya tengo cuántos jefes, cuántos gerentes, cómo estoy organizando y todo eso, yo tengo que ver cómo van a ser los salarios, cómo va a ser mi escala. Muchas empresas sí se manejan por escalas salariales, ¿no? Dicen los cargos de gerencia tanto, los cargos de jefatura tanto, los cargos de responsabilidad tanto, los cargos de operario tanto, y comienzan de acuerdo a escalas. Cuando la empresa sí ya está conformada y no tenía un plan organizacional, esto cuesta un poquito más, ¿no? Porque va a tener gente fluctuando en diferentes sueldos, en diferentes salarios, porque no tenían una escala organizacional, no tenían un plan organizacional, no tenían un organigrama y cuesta un poquito más comenzar a ver cómo se comienza a plantear de esta manera, mantener a las personas y acomodar los salarios como corresponde.
De ahí se tiene que tener en cuenta un plan de recursos humanos que lo vamos a detallar igual y vamos a ver el tema de normativa interna. Entonces, si arrancamos nosotros con el tema de organigramas, vamos a saber que el organigrama y lo que muchas veces hemos visto en muchas empresas, hemos visto que todo el organigrama se encuentra mediante un esquema, ¿no es cierto? Los esquemas varían dependiendo de cada empresa. El plan organizacional tampoco te dice qué tipo de organigrama tienes que armar, si tiene que ser en sentido horizontal, vertical, si tiene que ir directamente con las jefaturas arriba o abajo, nada, ¿no? Sí te dice que es un esquema. Es un esquema visual que tienen en la empresa para poder saber qué cargos existen, quiénes son los dependientes directos, quiénes son las cabezas, todo, ¿no? Entonces, por eso ahí en la presentación indica en rojo que es importante también determinar dentro del organigrama cuáles son las tareas que va a llevar a cabo la empresa, así como las personas para poder llevar a cabo estas tareas. Es decir, si yo tengo mi emprendimiento de las mochilas, ¿ya? ¿Cuáles son las tareas que ellos tienen? Ellos tienen tareas de diseño, ellos tienen tareas de, de hacer la mochila, eso tiene un nombre, o la parte de costureros no, de fabricación, tiene otro nombre, pero lo dejaremos en fabricación. Ellos tienen la tarea de diseño, fabricación, la tarea de entrega. Entonces, si yo determino cuáles son las tareas dentro de mi emprendimiento, dentro de mi empresa que está creciendo, yo tengo que comenzar a suplir todas las personas para poder llevar a cabo estas tareas y poderlo sacar adelante. Hay que tener algo muy en cuenta. El organigrama se hace hoy y puede ser que por el crecimiento de la empresa o por reestructuración o cambios, el organigrama pueda actualizarse de aquí a 2 años, ¿no? No es que el organigrama que se realizó hoy tiene que ser vigente toda la vida para nada. El organigrama es flexible, puede adaptarse a diferentes necesidades de las organizaciones de cada momento. Yo les doy un ejemplo. Antes de pandemia se hablaba mucho de sí, de ventas por redes, se hablaba mucho de llegar al cliente por forma de domicilio, como Estados Unidos, ¿no? Tipo Amazon, que ya casi nadie sale a los centros comerciales, más que el fin de semana y todo lo que quieren comprar les llega a la puerta de la casa, ¿ya? Entonces llegó pandemia y esa necesidad se volvió más inherente en el mercado. ¿No? Porque ya todos esperábamos en casa si se pedía algo. Entonces, los organigramas fueron siendo flexibles con el pasar del tiempo, incluyendo cargos diferentes, incluso creando cargos diferentes dentro de las empresas, como los famosos e-commerce, que ya es eh, parte de la empresa como marketing, propaganda comercial. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta en el momento que se hace un organigrama. No es que se hace hoy y se cierra por toda la vida. Y es básico tener un organigrama que represente de forma esquemática a la empresa, ¿no? Vamos a ver ejemplo para ver por qué es básico tener ese organigrama y que se represente, ¿ya? Pasa que cuando yo arranco solo un emprendimiento, han de haber visto tarjetas y personas que firman, ¿no? Como gerente propietario, ¿ya? Súper bien, o sea, es un emprendedor que le ha metido y es el gerente, es el propietario, y muchas veces es el que te atiende, es el que vende, es el que entrega, es el que prepara, es el todo. O sea, creo que es una maravilla. Pero ya cuando la empresa comienza a crecer un poco, siempre hay que ir teniendo esos cargos, hay que ir teniendo esa diferenciación laboral entre cada persona, incluso para el tema de responsabilidades y demás. Entonces, respecto a ejemplos de organigrama, puede ser un organigrama según la cadena de valor de una empresa, ¿ya? Entonces yo puedo decir, mi empresa tiene un departamento de compras,
necesito producir, necesito un área comercial y necesito un área administrativa, nada más. Entonces, yo arranco dirección general y descargo en esas 4 áreas. Ejemplo, este organigrama sirve, consideraría yo que sirve para todos los emprendimientos que están realizando producción de algo. Necesitan quien les compre, necesitan quien produza, necesitan quien haga la parte comercial, y dentro de la parte comercial yo puedo ir desglosando hacia abajo, alguien que se encargue de levantar los pedidos, de entregar los pedidos, los domicilios, y necesito quien me haga administración, ¿no? Administración de los recursos, administración del personal, administración de todo lo que conlleve dentro de la empresa. Entonces puede ser un organigrama súper sencillo como el que estamos viendo, pero efectivamente a futuro, si vas creciendo, vas desglosando hacia abajo este organigrama para poder tener algo más completo, ¿ya? Aquí estamos ya mirando algo mucho más ampliado, mucho más grande, con las mismas áreas. Ahora sí. Ok, tengo que compras se hace cargo de almacén, tengo el área de producción donde se encargan de la calidad, de investigación y desarrollo y de logística. Tengo también ventas que ven la parte comercial, marketing y atención al cliente. En este caso, en la anterior diapositiva yo les dije, ventas puede encargarse de hacer la entrega del producto. Cuando se amplía esta empresa lo ha colocado más bien la parte de logística directamente de producción. Entonces depende de cómo se maneje la empresa, el organigrama se tiene que ir desglosando. En el área administrativa encontramos contabilidad y el área fiscal, finanzas y estrategia, recursos humanos y laboral, y todo lo que es departamento jurídico, porque algunas empresas lo necesitan. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de cómo yo esté estructurando mi empresa, cómo la estoy organizando, yo puedo llevar a cabo mi organigrama. Yo puedo irlo detallando y mirando cómo pienso que debería de formarse y cómo es la mejor manera. Por eso yo les decía, esto es bien independiente de cada empresa. Ninguna empresa tiene un organigrama igual a otra empresa, ¿ya? Todos se manejan de manera diferente. ¿Qué puede pasar muchas veces? Incluso que ventas sea directamente quien se encargue de logística, no producción. O pueden suceder que el área administrativa, como mira el tema de finanzas y estrategias, alguna vez lo vi en una empresa, almacén de producto terminado, que es el producto que se entrega ya para vender al cliente, dependía directamente de administración, porque entraba ya como stock en sus cuentas, ya entraba como con un monto para venta, para facturar, para todo, y almacén de producto terminado dependía del área administrativa y no dependía del área ni de producción, ni de compras, ni de ventas, ni nada parecido. Entonces, depende la empresa cómo lo quiera ver. No existe una norma para decir el organigrama tiene que ir así, esta área tiene que depender de tal otra, para nada, ¿no? Se tiene una libertad para poderlo hacer dentro de cada empresa y para poderlo organizar como mejor lo vean conveniente. Cuando hablamos, el segundo punto, cuando yo ya tengo mi organigrama organizado correctamente, cuando yo ya tengo todo el personal, yo ya tengo claro los cargos, dependencias, yo tengo que ver el tema de salarios. En el plan organizacional de una empresa se tiene que tocar este tema de los salarios porque se tiene que establecer alguna política para los empleados en escala salarial. ¿Requisito? No. ¿En qué sentido? No está estipulado por la ley aquí en Bolivia. Hay otros países que sí tienen esa estipulación por la ley, donde te dice profesional con, incluso va por puntos. Profesional con título tiene, qué sé yo, no sé, se me ocurre una barbaridad, tiene 200 puntos y eso corresponde multiplicado por UFBs o algo, ese es el salario. Profesional con título más cursos varios demostrados de más de 100 horas, entonces tiene 240 puntos.
Profesional con una especialidad, 280 puntos. Profesional con una maestría tiene 300. Profesional con un doctorado tiene 400 puntos. Entonces, estas escalas salariales ya están determinadas incluso por ley en otros países y ya se sabe más o menos cuántos sueldos o cuál es el sueldo que se puede llegar a ganar. ¿Cuál es el detalle de esto? Para entrar un poquito así, para explicarles. Resulta que cuando esto pasa en otros países y muchas veces el personal es sobrecalificado, que le dicen, para algún cargo y más bien en vez de ayudar a que consiga trabajo con un salario alto de acuerdo a los estudios, puede llevar en contra de la persona que está buscando trabajo. Entonces, muchas veces he sido testigo que ocultan hasta muchos estudios que han realizado para poder obtener un trabajo y que no los descarten por un tema de escala salarial que se tiene dentro del país y poder entrar y poder tener al menos un salario fijo y acorde, digamos, a lo que están realizando sin que los categoricen por su cantidad de estudio. Entonces, aquí en Bolivia no existe una escala salarial, no está determinada, no está la empresa obligada a determinar estas escalas salariales por ley, pero si tú estás haciendo un plan organizacional, ideal si cuentas con estas escalas, ¿no? Si tienes todo correspondiente a cada cargo y cómo lo puedes llevar adelante. Estas escalas se realizan por lo general teniendo las categorías salariales, ¿no? Donde yo veo el gerente va a ganar 20.000 bolivianos, el subgerente va a estar con 17.000, los jefes van a estar con 12.000 y de ahí hacia abajo, ¿no? Y comienzan a ver cómo se puede manejar este tema y comienzan a armar las categorías para poder tener estas escalas salariales. Ahora, algo interesante y por qué también es más fácil una vez se arma el organigrama, porque se van a dar cuenta que efectivamente la cabeza tiene el mayor sueldo y de ahí comienza a bajar, ¿no? Comienza a bajar, entonces es más fácil organizar así porque yo ya tengo el sueldo tope para una persona. Para los que comienzan a bajar, digamos, sugerentes, ya son un poco más que el único gerente o dos gerentes que existan. Los sugerentes van a ser unos 4, van a tener otro sueldo y así sucesivamente. Muchas veces el organigrama hacia abajo comienza a ampliarse en cargos y el salario comienza a ser más bajo, ¿no? También por un tema de responsabilidades y como la empresa lo vea conveniente. Entonces, cuando hacen un tema de salarios en el plan organizacional, tienen que ver cuáles son las categorías o las escalas como tal. Una tabla salarial fija, sí. No nos olvidemos, y aquí viene el gran detalle, que dado todas las normativas que tenemos en el país, existe una variable, ¿ya? Hay dos formas de tomar una variable. Si estás en áreas de producción, muchas veces la empresa toma una variable de sueldo como si fuera un bono de producción o un bono de venta o diferentes bonos que manejan las empresas para manejar un variable, ¿ya? Esa es una de las partes que se habla de variable, aparte del salario fijo. Pero también podemos hablar de algo variable para las personas que están, digamos, un jefe de contabilidad que mira la parte, no, esperen a ver, qué sé yo, un jefe de planillas versus con un jefe de personal versus un jefe administrativo que mira el tema de todo lo que son compras, ventas y demás, tienen el mismo salario fijo porque están en el mismo nivel en el escalafón del organigrama. Pero resulta que el jefe de ventas lleva más de 5 años en la empresa, entonces sabemos que cuando pasa y el otro jefe resulta que apenas lleva un año, entonces van a tener una variable
al respecto uno del otro, por más de que tengan el mismo escalón salarial, por el tema de bonos de antigüedad que ya sabemos que están incluidos dentro de la ley aquí en Bolivia y que se van a ir actualizando poco a poco. Entonces hay que tener en cuenta estas variables que se pueden llegar a presentar y cómo se pueden ir manejando. En algunas empresas, y por eso no lo he quitado de la diapositiva, manejan salario emocional y subidas salariales futuras. Cuando se habla de un salario emocional, en muchas empresas hablan sobre objetivos grandes que se llegan a trazar. Ejemplo, yo me acuerdo, yo no estaba trabajando para esa empresa, pero sí me acuerdo una farmacéutica que les ofrecieron un salario mínimo a absolutamente todas las empresas, todas las personas de la empresa, si llegaban a hacer una certificación que se llamaba BPMs, Buenas Prácticas de Manufactura. ¿Por qué hizo esto la empresa? Para animarlos emocionalmente a que se metieran en el proceso de ayudar a certificar. Trasfondo que si no certificaban cerraban toda la empresa, porque en ese tiempo AGEMET, que es el ente regulador, estaba amenazando con ese cierre de empresas si no certificaban. Entonces, ¿qué hizo la empresa? En vez de ponerlos a trabajar así, ¿no? Porque los hacían trabajar sábado, domingo. Operarios sabemos que les pagan horas extras, profesionales sabemos que personal de confianza, como le llaman, cuando les conviene, no existe un cobro de horas extras, es diferente, entonces eso por si acaso también queda determinado cuando se hacen los escalones salariales y el organigrama, donde se dice de aquí para acá se pagan horas extras, de aquí para acá es personal de confianza y no aplica horarios extras. Entonces, esta empresa, como los tenía trabajando a todos general, desde el operario hasta el jefe, dijo, logran certificar, les damos un salario mínimo. Entonces se imaginarán la emoción y lo que incentivó para que esta empresa gane la certificación, porque lo logró y ya no le cerraron la empresa. Entonces, hay salarios emocionales. La verdad, ese es el primero que he visto aquí en Bolivia y no he escuchado más de otras empresas así que sean, que no sean bonos, sino que sea algo repentino. No lo he escuchado, pero existe y existe en otros países también, ¿no? Y en muchos casos también se considera dentro del salario las subidas salariales futuras, ¿no? Ya sabemos, este año nos sorprendió el gobierno con el incremento fuerte que dio, pero ya con eso se puede ir considerando una tendencia de cómo puede ir creciendo el salario y eso se debe ir considerando más que todo ustedes chicos en el área contable. No se olviden de que tienen que ver todo detalle, cómo, cómo va creciendo el área contable, cómo puede ir más adelante y cómo les puede afectar a ustedes el aumento en costos de planilla y demás. ¿Ya? Entonces, espero les haya quedado claro este tema de salarios para el plan organizacional. Bueno, continuando con el tema del plan de recursos humanos, si yo estoy planteando un organigrama, yo ya tengo las escalas salariales o los montos de los sueldos que se van a brindar, viene un trabajo titánico muchas veces para las personas encargadas del área de recursos humanos, que es cómo vamos a contratar, quiénes son los elegidos, quiénes van a ocupar esos cargos, cómo se va a llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, de ahí, dentro del plan organizacional, nace también el plan de recursos humanos, ¿no? Para ver cómo se va a contratar personal que cumpla con aptitudes y actitudes, habilidades, tipos de contratación que voy a hacer, tipos de retribución, aunque este tipo de retribución, si yo ya tengo lo anterior, que son las escalas salariales, si yo tengo en claro cuánto va a ganar la persona, digamos que eso ya no es muy grave dentro del plan de recursos humanos, porque ya está determinado también qué puestos son los que necesito cubrir, cómo voy a reclutar, cómo voy a seleccionar, qué voy a hacer. O sea, este también es un proceso titánico. ¿En qué sentido?
que si no se hace bien, si no se escogen bien también a las personas, si no llega el personal adecuado, se puede incurrir en gastos de búsqueda, entrevistas, contratación y que la persona a la semana o al mes diga muchísimas gracias, yo no voy, ¿no? Ya no, o lo que hacen muchos profesionales últimamente, y por favor chicos, espero no lo hagan nunca ustedes, es ya nunca se aparecen más por la empresa y toca dar por sentado que la persona renunció, ¿no? Pero siempre, por favor, den la cara y diga muchísimas gracias, no es lo que yo estaba esperando o algo, ¿no? Para que la empresa tome también sus medidas y no los esté esperando. Entonces, este plan de recursos humanos tampoco es tan fácil, ¿no? Porque se tiene que determinar qué es lo que necesito para cada cargo, cada puesto de trabajo. Cuando la empresa ya está armada, ya está consolidada, ya se cuenta con un organigrama, se van a dar cuenta que es súper sencillo esta parte en el sentido de que ya cuentan con manuales de funciones, ¿no? Entonces uno agarra los manuales de funciones, dentro del manual de funciones está cuáles son los requisitos de la persona para ocupar X cargo. Entonces de ahí sacan los de recursos humanos esta información y es lo que publican actualmente en Facebook, en diferentes páginas de empleos, en LinkedIn, se me fueron los otros, donde publican es ese requerimiento que ya está en los manuales de funciones, donde dicen la persona tiene que ser licenciada en tal profesión, tiene que tener mínimo 2 años en este cargo, tiene que tener esta experiencia, este curso, y ahí colocan, ¿no? Deseable o excluyente y todo lo que corresponde. Entonces, cuando ya se tiene eso, efectivamente, recursos humanos, la lucha más fácil, ¿no? Pero cuando no se tiene esto, que es cuando estamos arrancando recién con un plan organizacional, que no cuenta muchas veces con este tema de información, sacar una convocatoria para algún cargo muchas veces se vuelve una odisea porque hay que preguntar, ¿no? ¿Y qué tipo de profesional están buscando? ¿Con qué experiencia? Es fácil también deducirlo cuando yo miro el sueldo. Muchas veces los profesionales en recursos humanos ya la tienen súper clara y dicen, ah, están pidiendo un junior o están pidiendo un senior, ¿no? Dependiendo de cómo es el tema también de la escala salarial. Tampoco podemos pedir un senior con un sueldo de un junior. Entonces hay que tener una lógica entre lo que se está buscando, el sueldo que se está ofreciendo y también tener claro qué tipo de contrato es lo que se está brindando, ¿ya? No se olviden que hay diferentes tipos de contrato. No se olviden que después de que una persona, si es profesional, porque si es obrero no aplica, por si acaso. Si es profesional, si la persona pasa 89 días trabajando, al día 89 lo pueden despedir y le pueden decir muchísimas gracias y pagarle el sueldo hasta esos días y listo. No hay derecho a indemnización y no es que, no es que los estén votando. Si ustedes ya llevan día 90, 91, 92 y les dicen chao, ahí sí corresponde una indemnización, porque hasta el día 89 consecutivo los pueden retirar sin ningún tipo de indemnización a los profesionales, como si fuera personal de prueba, ¿no? Cuando hablamos de operarios, no aplica para ellos por si acaso. Para ellos desde los primeros días, si los retiran sin ningún motivo, pueden ir a pelear una restitución del cargo o pueden pelear algún monto de dinero, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de contrato. Otro ejemplo de contrato, los contratos que se hacen anuales, ¿no? Que por lo general ahí yo hago la recomendación cuando hablan de estos contratos que no se lleve de 365 días, sino que sea un contrato de 364, 63, 62, 60 días, ¿ya? Porque cuando pasas de 365 días, ya quiere decir de que le estás dando trabajo indefinido a esta persona y puede reclamar una indemnización de 3 salarios si la retiras por, eh, por no tener un contrato claro, ¿no? Ahora, otro ejemplo, si yo contrato a una persona 1 año y la retiro al día 360, no quiere decir que inmediatamente yo le puedo volver a generar otro contrato de 1 año. Yo tengo que esperar
3 meses sin esta persona, o sea, 90 más un día, 91 días, y ahí recién le puedo volver a ofrecer un contrato de un año. Si yo lo liquido y lo dejo al día 360 a la persona y de ahí le hago otro contrato a los 5 días, una semana después, eso ya ante el Ministerio del Trabajo lo toman como si usted tuviera una secuencia del trabajo, usted estuviera siguiendo su trabajo, entonces un contrato de un año más un día ya se convierte en un trabajador indefinido para la empresa y ya no se puede retirar fácilmente si no es con indemnización. Hay también, a grandes rasgos, contratos por obra, ¿ya? Si la obra dura 2 años, puedes hacer ahí un contrato por 2 años, todo visado ante el ministerio, pero siempre y cuando el contrato que tenga la otra persona sea por 2 años. Ejemplo, una empresa de aseo, ¿ya? Por lo general las empresas de aseo firman con el Estado, firman con varias empresas contratos por 2 años. Por lo general no es un solo año, sino 2 años. Entonces, con ese contrato la empresa de aseo puede subcontratar a su personal, meterlo en planillas por 2 años, ¿ya? Pero es porque esta empresa tiene un contrato que ya lo limita y no están haciendo un trabajo directamente para la empresa de aseo, sino que lo están haciendo para alguna entidad que está intermediada por la empresa de aseo. Ahí se puede llevar a cabo un contrato de 2 años y todo, pero el pero grande, no se olviden que todos esos contratos tienen que estar visados. Si no están visados, perfectamente a los 2 años les pueden decir, me tienes que liquidar con 3 sueldos, ¿ya? Y el ministerio lo va a apoyar porque le va a decir, no hay un contrato por obra, no existe y no está claro, ¿ya? Y después el contrato por temporadas altas también es aplicable, chicos, en el caso de, ¿qué se me ocurre? Chocolates. Para Pascua contratan a más gente para poder envolver huevitos, envolver conejos, para poder hacer muchas cosas y los contratan por 1, 2, 3 meses. Esos son contratos por temporada alta que también son válidos, ¿no? Contratos por pasantía también son válidos y creo que no se me escapa algún otro. Pero en sí, esos son los tipos de contrato que se pueden tener dentro de una empresa. Si existe alguno otro especial, se debe de considerar, ¿no? Entonces, recursos humanos dentro del plan organizacional, retomando, tienen que tener un plan de recursos humanos, un plan de recursos humanos para poder saber en qué momento contratar, a quién contratar, cómo lo van a contratar, si lo van a hacer mediante pruebas psicotécnicas, si lo van a hacer mediante 1, 2, 3, 4, 5 entrevistas, si lo van a hacer mediante algún test, cómo lo van a realizar y tienen que tener claro cómo van a irse adaptando para tener a este nuevo personal. Otra cosa súper importante son tiempos, ¿no? Considerar cuánto tiempo les lleva este proceso. Tampoco puede ser un proceso muy largo y engorroso contratar personal porque después puede salir dándose la vuelta a la moneda, ¿no? Que resulta que necesitas urgente que entre ese personal y recursos humanos recién está entrevistando. Entonces crean también un hueco, un vacío dentro de la empresa que puede afectar también a futuro. Entonces, ¿tiene recursos humanos que tener un plan? Sí, y un plan consolidado sobre todo, donde se pueda detallar todo lo que van a necesitar para poder cumplir con el organigrama y con todo lo que tienen en mente. Y para terminar, chicos, normativa interna. Es parte del plan organizacional. Yo les decía a ustedes en la anterior clase que lastimosamente el Ministerio del Trabajo desde hace muchos años no está visando ya los reglamentos internos de la empresa. Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan tener reglamentos internos de la empresa y puedan detallar algún documento en el que se coloque horarios de trabajo súper clave, ¿no? ¿Cuáles son los horarios de trabajo en el que van a estar las personas? Y sobre todo no se olviden si las áreas tienen turnos, si tienen 3 turnos, ¿no?
el diurno, el nocturno y el que es, digamos, trasnoche, ¿no? De un día para otro. Tienen que estar detallados estos horarios para evitar problemas a futuro. No se olviden que cuando es el turno de trasnoche o el de la noche como tal, no pueden ser bajo ningún motivo las 8 horas de trabajo, tienen que ser 7 horas de trabajo máximo, ¿ya? Considerando de que en la noche hay mayor desgaste porque no hay la luz del sol, el cuerpo no está acostumbrado, puede haber somnolencia y muchas cosas más, ¿sí? Todo lo que es relacionado a vacaciones también tiene que estar detallado dentro de este reglamento interno o normas internas de la empresa que tienen que aparecer en el plan organizacional. Esto no es tan complicado. ¿En qué sentido? El Ministerio del Trabajo ya nos indica, ¿no? Cuando la persona cumple un año, recién comienzan a poderse utilizar o aplican los 15 días de vacación anual, ¿no? Entonces, puede ser de que la empresa tenga vacaciones colectivas, donde están obligados todos a salir en cierto año, o puede ser que la empresa dentro del plan organizativo organizacional haya colocado que las vacaciones pueden ser solicitadas directamente al jefe inmediato de acuerdo al organigrama, con un tiempo prudente de, qué sé yo, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo cómo lo vean correspondiente, ¿no? Y de ahí el tiempo de vacaciones se tiene que respetar lo que nos indica la ley, que después de los 5 años ya son 20 días hábiles, que después de los 10 años son 30 días hábiles y así sucesivamente, ¿no? El tema de bajas y altas médicas, aquí hay que poner mucho cuidado. La empresa tiene de alguna manera que protegerse con este tema del plan organizacional en el tema del reglamento interno. Muchas personas van al médico y la baja llega al día siguiente, cuando el día anterior ni enterados que estaba en el médico, ni enterados que estaba enfermo y lo estaban esperando en la empresa. Entonces muchas personas, para evitar que algunas veces los cargos queden ahí en stand-by durante un día hasta que se enteren qué ha pasado y ha llegado la baja médica, solicitan sí o sí que el empleado avise si va a asistir o no a la empresa e indique el motivo por el cual no va a asistir. Y lo colocan como si fuera un tema obligatorio. Y a mí me parece ideal y me parece lo correcto, porque no puedes estar esperando un empleado y el empleado efectivamente tiene todo el derecho de ir al médico, pero también tiene todo el deber de avisar a la empresa para que así le puedan pasar las responsabilidades a otra persona mientras éste llega del médico o mientras retorna a su cargo. Tampoco, si te han contratado es porque necesitan que estés ahí, porque necesitan que cumplas con tus responsabilidades. Entonces tampoco puedes decir, me fui al médico y después aviso. No es tampoco tan así, ¿ya? Las bajas y las altas médicas hay que informarlas y hay que ver cómo la empresa se prepara de la mejor manera para nunca tener estos puestos vacíos o una falencia esperando que la persona se incorpore sin tener la menor idea de que ha ido al médico o de que de pronto está ya hospitalizado, ¿no? Entonces, abren canales de comunicación mediante las normativas del reglamento interno y mediante el plan organizacional para que las personas se puedan comunicar y es súper importante. Uso de zonas comunes, esto también lo declaran dentro de los reglamentos internos de la empresa, donde te dicen cuáles son las zonas de uso común, cuáles son restringidas para cierto personal y todo eso. Ya es un tema de cómo se lleva a cabo, cómo se organiza la empresa, qué procesos lleva, cómo también protege la parte de la empresa, ¿no? Hay empresas que trabajan, qué sé yo, con cierta maquinaria súper costosa, ciertas materias primas, entonces se tienen que proteger en seguridad y como estamos hablando de un plan organizacional, tienen que organizar también a todo su personal, también relacionándolo con las zonas comunes que tengan acceso y a cuáles no pueden tener, ¿ya? Y por último, algunas empresas miran normas de vestuario, ¿ya? No están obligadas las empresas a darles uniforme, no están obligadas a, a darles ciertas dotaciones dependiendo del cargo,
dependiendo. ¿Ya? Entonces, si la empresa requiere de que ustedes vayan con botas de seguridad, la empresa les tiene que dar botas de seguridad, ¿no? Muy diferente a, a que la empresa les diga, qué sé yo. Ya. Tipo, digamos, yo trabajo en un banco y que la empresa me diga, mira, este es el modelo de la camisa que tienes que usar con este logo, con no sé qué, y que me digan, lo puedes comprar en tal lado. Eso ya no está bien, porque hay dotación que te tiene que dar la empresa y más cuando va con su logo, más cuando va con los colores de la empresa, cuando va como requisito, y ahí ya no te pueden obligar a que tú compres algo que la empresa te debería de dotar, ¿ya? Diferente a que tú quieras usar alguna cosa por gusto, porque lo desees y que esté dentro de las normas de vestuario. Entonces, esto también es súper importante detallarlo en el plan organizacional para también organizar a todas las personas y saber cómo se van a presentar, cómo tienen que estar y qué no, y qué no, y qué sí. Y ahí no entra un tema de discriminación en caso de que le digan, qué sé yo. eh, Les doy un ejemplo. Yo tenía, donde trabajaba en la farmacéutica, había una persona, varias que iban de pollera, ¿ya? Ellas entraban de pollera a la empresa, pero para entrar a las áreas productivas ellas tenían sus overoles, sus botas de seguridad y todo su vestimenta, y era una norma de vestuario para poder entrar al punto de trabajo de ellas. Entonces puede que ellas entraran así, pero dentro de la empresa ellas tenían que acatar las normas de vestuario, dadas todas las prácticas que se implementan dentro de empresas, ¿no? Como el tema de higiene, el tema de contaminación y todo esto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que quedar en el plan organizacional, chicos. Esta es la última diapositiva, si se dan cuenta. Del plan organizacional hemos recorrido desde que se arma el organigrama, digamos, la casita con la gente. De ahí vemos cómo se les va a pagar a la gente, cuánto se les va a pagar, qué requieren y todo eso. De ahí vemos el tema de recursos humanos, las personas cómo van a contratar, qué van a hacer, recursos humanos y todo eso. Y ya al tener a las personas dentro de la empresa, en qué horarios, cómo se van a trabajar, cómo son los permisos de vacación, cómo son las bajas, cómo son los médicos, cómo son las altas médicas, en qué zonas pueden estar, cómo es el tema de vestuario y todo. Entonces el plan organizacional me mira todo lo que viene relacionado con el personal de la organización para poder sacar adelante toda empresa o todo emprendimiento. ¿Ya? Esa es la clase por hoy, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Espero nos podamos ver el siguiente lunes y ya seguir avanzando con los temas. Mientras tanto, más que decirles que se cuiden y espero vernos pronto. Que tengan una buena noche, un buen resto de noche, se cuidan.